Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy que lleva como título Adaptaciones crónicas al ejercicio y mejoras en el rendimiento deportivo. Me presento, yo soy el doctor Alex Ahumada, presidente de la International Federation of Sport Nutrition. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio con esta clase. Muy bien. Perfecto, pues bienvenidos a todos a esta clase donde vamos a analizar desde una perspectiva fisiológica profunda las adaptaciones crónicas que ocurren en el cuerpo humano como consecuencia del entrenamiento sistemático. A esto nos referimos con la parte crónica. Ya habíamos comentado en clases anteriores la parte aguda, ¿no? Cuando llegaba el usuario por primera vez en el gimnasio, nosotros dictábamos el primer entrenamiento y cómo el cuerpo reaccionaba. Ahora vamos a ver cómo el cuerpo se adapta a todas esas sesiones y ahora cómo es su nueva respuesta a estas cargas crónicas ya desarrolladas dentro de los microciclos o de los mesociclos, dependiendo del entrenamiento que lleva con nosotros. Y vamos a revisar cómo se modifica el sistema cardiovascular, respiratorio, muscular, metabólico, neuromuscular, hormonal y óseo. Todos esos sistemas los vamos a analizar. Estas adaptaciones no solo explican qué sucede con el cuerpo, sino por qué los atletas mejoran su rendimiento, cómo se optimiza la salud y cómo estas adaptaciones se integran para construir atletas más fuertes, más resistentes y más eficientes. Mi objetivo hoy es que entiendan la ciencia detrás del rendimiento para que puedan aplicarlos en sus entrenamientos personalizados con sus atletas o en su práctica profesional, dependiendo de cuál sea el área. Así que vámonos de nuevo a las adaptaciones cardiovasculares. Ojo, ahora desde un punto de vista crónico. Ajá. Así que vamos a comenzar con este sistema cardiovascular que, de acuerdo a la biografía, siempre va a ser el más estudiado. El entrenamiento aeróbico y los deportes intermitentes de alta demanda producen cambios estructurales y funcionales significativos en el corazón. Por ejemplo, la hipertrofia cardíaca fisiológica. Esta no es una hipertrofia patológica. Aquí hablamos del llamado corazón de atleta. Crecimiento armónico, principalmente del ventrículo izquierdo, mayor grosor en la pared y aumento proporcional del tamaño de la cavidad. Esto va a mejorar la capacidad de contracción y de eyección sin comprometer las funciones eléctricas. La cardiomegalia inducida por el ejercicio. De hecho, hay una de las imágenes que me encanta, se las voy a compartir, de un ciclista versus una persona normal. Es una radiografía y bueno, sabemos que anatómicamente el corazón se sienta en el diafragma, de su lado derecho está el esternón, de su lado izquierdo está el pulmón izquierdo, ¿no? Y con este ciclista se ve el crecimiento de ese corazón, ¿no? La verdad sí es sorprendente cómo ese corazón crece a través de los estímulos del ejercicio. Eso como primer punto, hipertrofia cardíaca fisiológica. Segundo punto, el aumento del volumen sistólico, la cantidad de sangre expulsada por latido, que esto pues va a aumentar. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué? Uno, la cavidad más grande. Dos, mejor contractilidad. Y tres, mayor retorno venoso. Esto permite que un atleta mueva más sangre, pero ojo, con menos esfuerzo. ¿Mm? Así lleva con el aumento del volumen sistólico. Va a hacer que el atleta se mueva con más sangre, pero con menos esfuerzo. Ahora, el 3, bueno, menor frecuencia cardíaca en reposo, va a disminuir y es conocida como la
bradicardia sinusal del atleta. Ujú, así lo van a encontrar, bradicardia sinusal del atleta. Es común en estos deportistas y principalmente de tendencia aeróbica. Hablamos de los ciclistas, de los maratonistas, de los triatletas, ¿no? O los que practican el Ironman. ¿Por qué? Bueno, el corazón late menos veces porque no lo necesita. Ujú. Cada latido va a ser más eficiente. Entonces, puede ser normal que encontremos que esa frecuencia cardíaca esté por debajo. De hecho, bueno, desde el punto de vista fisiológico, nos dice la bibliografía de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando yo trabajaba con la selección de triatlón allá en el CODE, en Jalisco, sí me tocó atletas que de manera basal, 50 latidos por minuto, ¿ok? Así, normal, 50 latidos por minuto. Entonces, son características, ¿no? Que nosotros debemos de irnos también como personal de la salud o del deporte, pues adaptarnos a esas características propias del deportista. Ujú. Y no, pues, espantarnos, ¿no? Yo creo que eso pasa mucho en la transición cuando eres de un ambiente clínico y pasas al deporte o viceversa, ¿no? Del deporte pasas a la clínica, pues esas como confusiones, ¿no? O esos que no entendemos qué es lo que está sucediendo. Ajá, pero la fisiología nos la enseña de manera muy puntual. El cuarto, mejor uso del oxígeno. Aquí va a entrar ese famosísimo VO2 max, el volumen máximo de oxígeno, que los científicos del deporte lo consideran como el estándar de oro. Ujú. La sangre no solo se mueve mejor, también se distribuye y utiliza de forma óptima gracias al aumento del gasto cardíaco máximo. ¿Ok? Si se dan cuenta, es una complejidad, como uno favorece al otro. Y bueno, el dos cuadros, el quinto, que son mayor gasto cardíaco máximo, en este caso ese cambio en ese gasto cardíaco máximo, pues la combinación de mayor volumen sistólico más frecuencia cardíaca controlada, lo que genera un incremento notable en el gasto cardíaco máximo, mejor conocido como el cum máximo. Esto es esencial en deportes de resistencia, ajá, pero también intermitentes como el fútbol americano, donde algunas posiciones se ven beneficiadas como linieros, receptores y corredores, en el atletismo, aunque ahí tendríamos que ver toda la gama y variedad de los deportes de atletismo y los deportes pues intermitentes de alta demanda, ¿no? De hecho, es algo que a mí me gusta hacer mucho con los deportistas. Tomo presión arterial sistólica, tomo frecuencia cardíaca, lo multiplico y estimamos el gasto. Vemos después de esta manera crónica, en 3 meses, cómo ese dato cambia. En este caso, ese dato mejora, ¿vale? Háganlo con sus atletas, e inclusive si son instructores fitness, no importa la modalidad de fitness, también hágalo y van a ver resultados. Hace muchos años que me dedicaba más de lleno al fitness, a las clases de fitness grupal, también lo llegaba a hacer con los usuarios de los gimnasios y se tenían resultados. A lo mejor esos resultados no eran tan notables como los deportistas, pero de todas maneras se veía. Ujú. Bien, vámonos ahora con las adaptaciones respiratorias y las musculares. El sistema respiratorio también se transforma, particularmente en los atletas pues bien entrenados o mejor conocidos en las bibliografías como altamente entrenados. Y el primero pues es el aumento del VO2 max, que es el marcador más importante de capacidad aeróbica y que se incrementa por mejoras en la difusión de oxígeno, el transporte, la extracción por parte del músculo. Ujú. También, punto número dos, pues mejor eficiencia ventilatoria. El deportista ventila más con menos esfuerzo. Y las curvas, de este caso de B sobre VO2 o de B con BSO2, mejoran sus pendientes, indicando menor costo ventilatorio. A eso le llamamos eficiencia. El atleta es más eficiente. Ujú. Tres, pues, la mayor capacidad de difusión pulmonar. En este caso, los alvéolos se vuelven más eficientes. Hay una
mejor membrana capilar y va a haber también una mayor superficie funcional. Ujú. Otro punto sería la capilarización muscular. Esto es clave. El músculo recibe más sangre por fibra gracias al aumento de esas redes de capilares. Entonces, como comentábamos, ¿no? ¿Cómo se van complementando? Estamos hablando de una mayor capilarización muscular, mayor flujo sanguíneo, mayor oxígeno y por ende también mayor redes capilares, ¿no? Todo lo que el organismo va generando. Y ojo, que este es un tema muy importante, lo vamos a desmenuzar y de ahí les hago la cordial invitación para el día jueves. Nos vamos a centrar el día jueves con una clase muy interesante que es biogénesis mitocondrial más flexibilidad metabólica. Creo que son los dos puntos o los dos temas más actuales de la fisiología que ameritan pues una clase en particular, porque la verdad, la primera vez que yo me metí a biogénesis mitocondrial, quedé fascinado, quedé impactado. Aquí hablamos de más mitocondrias, más grandes, más densas, y esto significa más oxidación de grasas, mejor producción de ATP, menor fatiga. Esto, si hablamos de ATP, si hablamos de fatiga y si hablamos de oxidación de grasas, pues es ideal para los hits, los intervalos de alta intensidad, el entrenamiento funcional, deportes de combate como las artes marciales, en este caso taekwondo, boxeo, ¿no? Que ahí les dejo en el canal de YouTube un video que hicimos el día de ayer muy interesante acerca de queratina y bicarbonato en taekwondo. Y también deportes que requieren recuperación rápida entre esos esfuerzos, ¿no? En este caso, fútbol, soccer, algunas posiciones a donde se ven más beneficiadas, como los volantes principalmente. Pero sí, este tema de verdad de biogénesis mitocondrial es importantísimo y es sorprendente, ¿no? De hecho, como a través de una prescripción del ejercicio de manera muy puntual y a través de ciertas mediciones, pues tú puedes generar, ¿no? Esa biogénesis mitocondrial, ese mayor número de mitocondrias que al final y al cabo se va a ver expresado en un mejor rendimiento deportivo de tu atleta. Ujú. Y esto va combinado con flexibilidad metabólica, que ahorita vamos a ver un poquito de adaptaciones metabólicas, pero reitero, esos dos temas los vamos a desglosar a fondo, no por encimita, a fondo en la clase del día jueves. Adaptaciones metabólicas, bueno, el metabolismo energético es el corazón prácticamente del rendimiento. Va a haber mayor uso de grasas como energía, la capacidad oxidativa aumenta, se ahorra glucógeno, se retrasa la fatiga, ¿no? Fíjense que justo hoy estábamos platicando ahí en el Politécnico con un colega. Ahí le mando saludos al estimado Jorge, precisamente de esto, ¿no? De cuál sería realmente el papel del nutriólogo deportivo y cómo es el trabajo en cuanto al instructor o al entrenador, ese trabajo en conjunto, ¿no? Demandar exactamente lo que el cuerpo necesita, cuando necesita, o sea, el combustible idóneo, de acuerdo a todo lo que él está necesitando o acuerdo a todos los objetivos. Pero aquí, si nosotros entendemos estas adaptaciones metabólicas, pues todavía es más correcto, ¿no? Porque vemos cómo el cuerpo responde y qué es lo que nosotros deberíamos demandar. Hablamos también, por ejemplo, menor producción de lactato. El cuerpo mejora el transporte del lactato, la oxidación del mismo, la capacidad tapón intracelular, y esto permite sostener pues, intensidades más altas sin esa sensación de quemazón, ¿no? Que normalmente se siente el músculo que arde cuando estás en el gimnasio en tus últimas repeticiones con una buena carga, ¿no? Y hablábamos justo en el video que está en YouTube, se los voy a compartir en el grupo por si no lo han visto, acerca de esas sustancias amortiguadoras como bicarbonato, ¿no? Claro, vas a ver papers en donde a lo mejor dicen, bueno, sí funciona para eso, pero puedes tener esto en contra, ¿no? Pero al final y al cabo, bueno, yo de manera personal sí me gusta combinar esos dos suplementos y utilizar esas estrategias, ¿no? Me siento mucho con los preparados físicos, con los metodólogos deportivos. Les digo, miren, en estas sesiones voy a generar esta carga o ese consumo de bicarbonato, principalmente para esa menor producción de lactato.
De hecho, tiene ya algunos años en donde se hizo viral, ¿no? Un polimorfismo en un corredor de mucha distancia, de ultra distancia, creo que eran los 100 kilómetros, en donde pues él tenía esa, digamos así, esa menor producción, ¿no? O ya ese... Sí, más bien esa menor producción a través del polimorfismo, ¿no? Era una ventaja que él había sacado y que de manera indirecta pues estaba aprovechando en ese tipo de deportes. Por eso hablamos de que tú puedes tener la genética idónea, pero si al final y al cabo no te saben dirigir, ¿no? O no sabes aprovecharla, pues no va a tener mucho sentido, ¿no? Y en este caso el atleta con ese polimorfismo se va a los deportes de ultradistancia y pues prácticamente medalla tras medalla y triunfo tras triunfo, ¿no? Además de, claro, un correcto entrenamiento, ¿ok? Mayor tolerancia a la acidez como tercer punto. Los buffers, ¿no? Como hablamos de bicarbonato, fisiológicos, bicarbonato, proteína, los fosfatos, pues se van a fortalecer, ¿no? Inclusive ahí yo también me arriesgaría a decir esta parte de la curcumina, que a pesar de que sea el grupo B del ICE, del Instituto Australiano del Deporte, tanto las investigaciones propias con justo aquí con la producción de lactato, nosotros medíamos a los deportistas lactato antes y terminando la sesión de manera inmediata y veíamos cómo ese era aumento y después lo suministrábamos con curcumina y veíamos cómo era efectiva para esa disminución, ¿no? Entonces, esas estrategias nutricionales, entiendes la teoría, sabes cómo responde el cuerpo, ahora cómo va a ser el manejo nutricio. Ujú. Un incremento de reservas de glucógeno, pues el músculo almacena más energía lista para su uso. Y yo aquí todavía diría, o me arriesgaría a decir que lamentablemente en el deporte en México, si ganas, te vas a festejar, ¿no? Y ya, no sigues como ese patrón dietético. Si pierdes, pues a lo mejor estás triste, ya ni quieres comer, ni nada, pero siempre después de una competición. Desde el punto de vista fisiológico, creo que es el mejor momento para hacer esa carga de hidratos de carbono, para poder llenar esos almacenes de glucógeno e inclusive ligeramente aumentarlos, ¿no? Yo creo que son estrategias que nosotros como nutriólogos deberíamos de aprovechar al máximo y educar al deportista, ¿no? No importa si ganas o pierdes, vas a seguir el plan porque vas a tener esas mejoras. Ujú. Mejor eficiencia de resíntesis de ATP, más mitocondrias, como habíamos comentado, biogénesis mitocondrial, más vías metabólicas. Esto va a ser igual a recuperación más rápida entre series, entre sesiones de entrenamiento, entre competiciones. Ujú. Ideal, pues para sprints, el taekwondo, el box, el fútbol americano, los intervalos, las repeticiones y esos esfuerzos repetidos. Taekwondo, la verdad es que combate tras combate, ¿no? Una mejor recuperación, yo creo que es idónea, la verdad. Vámonos a otras adaptaciones interesantes, las neuromusculares. Y ahora entramos al reino, pues, de la fuerza, ¿no? La potencia, la velocidad. ¿Por qué? Mejor reclutamiento de unidades motoras. En este caso, el sistema nervioso se vuelve más eficiente, ordenado, más fibras, más rápido también. Va a haber una sincronización neuromuscular. Las fibras se activan de manera más coordinada, generando más fuerza con menos energía. Reiteramos, la eficiencia que va ganando el cuerpo a través de esas adaptaciones crónicas, a través de esos años de entrenamiento, ¿no? Y eso es la diferencia entre un blanca, por ejemplo, en taekwondo, karate o artes marciales, en un blanca con un cinta negra, ¿no? O en fútbol americano en un novato con un veterano. Ujú. Eh, Reducción de inhibición neuronal, aquí lo vemos en el tercer punto. Los mecanismos protectores del sistema nervioso central se relajan gradualmente, permitiendo al atleta generar más fuerza antes de que haya ese freno natural. También va a haber mayor velocidad de conducción, los impulsos eléctricos viajan más rápido
y también una mejor coordinación intermuscular. Hablamos de músculos agonistas, sinergistas y antagonistas que van a cooperar mejor en ese gesto motor. Aplicación directa, bueno, eh, fuerza, levantamientos, potencia, velocidad, pliometría, sprint, saltos, deportes explosivos. De hecho, la otra semana, ahorita que me acordé de pliometría, tenemos una excelente sesión acerca de entrenamientos pliométricos. Ujú. Y vamos con otros temas que a lo mejor son de igual importancia, sin embargo, a lo mejor la bibliografía no los destaca, ¿no? O no son tan difundidos como son las adaptaciones hormonales, y sabemos que ese eje endocrino también se modifica. Incremento en sensibilidad a la insulina, mejor entrada de glucosa, mejor rendimiento, mejor composición corporal, ¿no? E inclusive, si el paciente llegara a tener algún antecedente de alguna enfermedad, diabetes, resistencia a la insulina, o inclusive la tengan, pues va a tener mejores resultados, ¿no? Como el ejercicio como tratamiento coadyuvante a su medicación, no importa si sea hipoglucemiantes, antidiabéticos, e insulina. Ujú. Dos, respuesta más eficiente de adrenalina y noradrenalina. El cuerpo aprende a liberar estas catecolaminas en el momento y la dosis adecuada. Ujú. Ojo, en el momento y la dosis adecuada. También va a tener un mejor perfil hormonal agudo post-entrenamiento. En este caso se puede traducir como un mayor estímulo anabólico temporal y también pues una regulación del cortisol. El cuerpo tolera mejor el estrés y produce menos cortisol crónico. Útil para la pérdida de grasa, el aumento de la masa magra y ambos, pues en este caso la recomposición corporal, ¿no? Ahí cuando nosotros hacíamos investigaciones con pacientes obesos, ¿no? Me acuerdo mucho de las investigaciones del doctor Alejandro Gómez Alcalá, inmunólogo deportivo. Hablaba mucho de sus TLRs, ¿no? De sus receptores tipo TOL, y eran como los genes maestros o madres de los procesos inflamatorios. Y él justo en su tesis doctoral veía ese tipo de entrenamientos en pacientes obesos que encendían o estimulaban a los TLRs y qué tipo de entrenamientos pues no lo generaban, ¿no? Haciendo más hincapié de que ya la obesidad por sí sola pues era un estado de inflamación crónica. Entonces, como hasta las mismas hormonas o ese eje, pues también se va viendo adaptado o modificado, ujú, con todas estas ganancias. Vámonos con las adaptaciones óseas y conectivas. Los tejidos de soporte también cambian. Va a haber un aumento de la densidad mineral ósea por cargas repetidas, por la mecánica del entrenamiento. Mejora esa densidad ósea, ideal pues para pacientitos que a lo mejor van a iniciar con una osteopenia, ¿no? No principalmente que ya tengan osteoporosis, a lo mejor sí, pero vamos a dosificar mejor esa carga para que no tengamos inconvenientes. Y yo creo que aquí, tanto el análisis de la composición corporal, sin importar si eres el nutriólogo, el médico o el entrenador, importante hacerlo. Fíjense que en el SIX, SIX Unidad de Palta del Poli, se adquirió por departamento de nutrición el TEX. Y bueno, nos enseñaron con la capacitación, cómo usarlo, eran fines pues más bien educativos, ¿no? Para que el mismo alumno aprendiera a hacerlo. Pero ahí en la clínica de nutrición del SIX detectaron un jugador de fútbol americano, pues que su densidad ósea era mínima, ¿no? Estaba disminuida y que a lo mejor él tenía más riesgo de una fractura por ese tipo de deporte, era más alto el riesgo que el beneficio, ¿no? Entonces con la alimentación, con un entrenamiento de fuerza prescrito, empezó a mejorar y ya después ya retomó esa parte del fútbol americano, ¿no? Entonces, la importancia de monitorearlo, pero también de cómo el cuerpo te va ayudando, ¿no? Como parte de un tratamiento coadyuvante.
fortalecimiento de tendones, de ligamentos, mayor colágeno, mejor alineación fibrilar. Mm, no es la misma velocidad de adaptación a la carga del entrenamiento del músculo, del ligamento, del tendón y del hueso. Ujú. Y a pesar de que estés en un sistema de carga progresiva, debe estar bien planificado, ¿no? Y debes de conocer bien a tu atleta. Puede ser que a lo mejor el músculo sí soporte esa carga que le diste, pero a lo mejor el hueso no, ¿no? Y una fractura por estrés, o a lo mejor el ligamento y el tendón tampoco lo soporta. Entonces, planifica bien esas cargas, principalmente cuando son progresivas. Y lo hablo cuando el adolescente del gimnasio dice, ay, ya, llevo 2 semanas entrenando con esta barra, con este peso y ya ni me pesa ni nada y le voy a meter más, ¿no? Ni siquiera es un poco más, le voy a meter más, puede generar alguna lesión. Mayor tolerancia a cargas excéntricas, se reduce el riesgo de lesiones, fundamentalmente deportes de impacto, fuerza, sprint, contacto. Entonces, también nos va ayudando en este aspecto. Y bueno, vamos a ir integrándolos en el atleta. Ahora vemos cómo se combinan todas estas adaptaciones. Entrenamiento concurrente. Fuerza más resistencia en un mismo mesociclo. Aquí, pues se evitan interferencias y se potencia la transferencia. Ajá. Reitero, planificación, mesociclo, formatos de entrenamiento, entrenamiento concurrente, fuerza más resistencia. Todo bien planificado y estructurado. Una periodización básica. Habíamos hablado de esta planificación, esta periodización. Microciclos, mesociclos, macrociclos, si vas de menos a más o de más a menos, sin olvidar cada una de las sesiones de entrenamiento con su calentamiento, su fase de entrenamiento y su cool down. Ujú. Cada etapa desarrolla una adaptación específica. No tienes por qué saltártela y sí tienes por qué planificarla. No es el entrenar al día, como te vayas sintiendo o como piensas tú que vayas necesitando. Adaptaciones según al deporte, bueno, hablamos del americano, porque estamos involucrados en ellos. mm, Potencia, más fuerza, más intermitencia. Pero, por ejemplo, en resistencia, pues más economía, más V2 Max, en hits, pues mayor tolerancia al lactato, mejor recuperación, fuerza, pues todos los aspectos neuromusculares, y yo creo que podríamos hacer esos esquemas de acuerdo a los deportes en los que estemos nosotros desarrollando, ¿no? Y bueno, vamos a ir finalizando. Así que, ¿cómo evaluar estas adaptaciones? Pues finalmente. ¿Cómo medimos si un atleta está realmente mejorando? Y aquí viene, ¿cómo medimos para ver si un atleta está realmente mejorando? Si tú no mides, no vas a poder ver el progreso, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir que tuvo mejora si no tienes un parámetro inicial, un parámetro final, unos parámetros intermedios, o si no tienes una tablita en donde compararlo de acuerdo a lo que él hizo con lo que a lo mejor una parte de la población hace? Ujú. VO2 Max. Bueno, mediciones directas, indirectas, salvo que tengas tu propio laboratorio de fisiología del ejercicio dentro de tu clínica, dentro de tu hospital, dentro de tu centro deportivo. Pero bueno, tenemos también otras formas, ¿no? Las mascarillas que tratan de estimar, que a lo mejor sí, 7,000, 10,000 pesos, dependiendo de dónde la puedas adquirir, pero al final y al cabo es una forma de medir, ¿no? Y si estás involucrado en eso, quieres estar involucrado en eso y sobre todo en un nivel competitivo alto, pues sí o sí la vas a necesitar o a solicitar, ¿no? Según sea el caso. Lactato, pues el umbral ventilatorio y el umbral anaeróbico, Accutren de manera personal, el aparatito 7,000, 7,500, ¿no? Es viable. A lo mejor sí, bueno, estás picando de manera constante cada vez que quieras hacer una toma y la cantidad de sangre, como habíamos comentado, si era generosa, ¿no? No es como en el acuché que con tantito, luego le agarra la tierra reactiva,
pero pues estamos hablando de una manera de poderlo medir, ¿no? Un promedio de 7,000 pesos con el Accutren, pero, pero todavía es viable, ¿no? Si no, eh, pues nos vamos a ciertos test de potencia, de saltos, de sprints, ¿no? El Wingate, fuerza máxima, el RM, he platicado mucho con Jorge aparte, esa parte, algunos dinamometría, ¿no? También viable, de hecho, beisbolistas, ¿no? La dinamometría, esa fuerza del antebrazo para el bateo. A lo mejor lo vas adaptando, ¿no? De acuerdo al tipo de deporte, ¿no? El deporte que ya, bueno, ya también es un deporte y creo que está federado, ¿no? Las mentadas vencidas. Y sobre todo, el cómo el entrenamiento, la dieta, pues va a mejorar tu composición corporal. Si buscas la ganancia de la masa muscular, si buscas la disminución del porcentaje de grasa, si buscas una mejorar, ¿no?, tu densidad ósea, tu porcentaje de agua, o simplemente combinado todo eso, pero también al peso para llegar a algún peso de competición. Y aquí es un dato interesante, ¿no? Porque hablamos de taekwondo, peso fly, peso batan, peso heavy, hablamos de peso. O sea, no te dice el taekwondo, así deben ser 60 kilos, pero con el 10% de grasa, o con el 15% de grasa, o con, no sé, 42 kilos de masa muscular, etcétera. No te hablan de un peso total. Y al final y al cabo, tienes que sí o sí entrar a ese peso, si no te suben de categoría o simplemente no compites, ¿no? Entonces, también hay que medirlos, porque luego aquí en los deportes de contacto, principalmente en el box, viene el que no da el peso, haces ahí algunos cortes medios extraños y lo único que vas afectando es el rendimiento del atleta, lo disminuyes. Cuando sabiendo todo esto, ya lo hiciste mejorar. Y ahora lo puedes pues mantener en la competición y después mejorar para la siguiente competición, ¿no? Entonces, tienes formas de medirlo, ¿sí? Hablábamos en sesiones pasadas, creo que acá está mi buen amigo Arturo, ¿no? De los monitores de frecuencia cardíaca, que ahí le voy a compartir. Algunos ya le he hecho un clavado ahorita a la página de Pola, ¿no? Pero esos monitores también de frecuencia cardíaca, tu baumanómetro, ya vemos que es sistólico más frecuencia cardíaca por frecuencia cardíaca, pues puedes también hacer estimaciones de gastos, ¿no? Entonces, siempre trata de medir a tu atleta para que veas cómo va respondiendo, ¿no? Y qué necesitas ajustar. El entrenamiento, la dieta, ambos. Ujú. Así que, bueno, gracias siempre por sumarse a las clases. Las adaptaciones al entrenamiento no son un producto al azar, son la consecuencia de estímulos específicos aplicados nuevamente durante semanas, meses e inclusive años. Ajá, hacia eso voy. Y más si a lo mejor si lo aplicamos al ejercicio por salud, eh, pues no tengamos, como les diré, tanto problema, ¿no? Pero los deportistas, pues estamos hablando de un ciclo olímpico de 4 años, por ejemplo, en el fútbol americano, una competencia de manera anual en Liga Mayor, ¿no? O sea, hay que verlo de manera transversal a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar el objetivo? ¿Cómo voy a llegar al objetivo? Y evaluar si llegué o no llegué a ese objetivo, ¿ok? El cuerpo humano, pues, es altamente adaptable, pero va a necesitar esa consistencia, esa estructura, esa periodización y sobre todo una correcta manipulación de las cargas. Y ojo, así como hablamos de esa consistencia, de esa adherencia y llegaste a ese objetivo, tampoco te olvides que lo puedes perder. Todas esas ganancias que hablamos a nivel fisiológico también las puedes ir perdiendo de manera gradual conforme te vas convirtiendo en una persona sedentaria, ¿no? Hablábamos o bueno, se habla, ¿no? Más bien de la memoria, ¿no? Dicen, es que no, no te preocupes, tengo memoria muscular. Regreso y vuelvo a tener ganancias. Sí, tú dices, regreso y vuelvo a tener ganancias, ¿no? Pero puedes mantenerlas y a lo mejor te puedes enfocar, ¿no? Va a ser por salud, pues me voy a mantener en esas ganancias, ¿no?
voy a hacerlo por deporte y principalmente de alta competición, voy a ganar esas adaptaciones. Así que el atleta que entiende la fisiología, entrena mejor, descansa mejor y rinde mejor. Así como hablábamos en la consulta privada de que iniciamos educación nutricional a los pacientes, enseñamos el plato de buen comer, ¿no? La jarra de buen beber, lo que son los equivalentes, ujú, y el paciente lo va entendiendo y lo va adaptando en su vida, en su día a día, pues también el atleta, ¿no? Hay que educarlo a decir, mira, vas a entrenar de esta manera porque vas a tener estos beneficios, vamos a quitar todos esos mitos, el entrenamiento invisible, ¿no? Eso que no se ve, descansa, duerme, ajá, para que en general pues siempre rindas mejor y alcancemos tu máximo performance. Ujú. Entonces, bueno, con esto daríamos por término a nuestra clase del día de hoy, esperando que les haya sido de su agrado, que el conocimiento les funcione para su práctica día a día, dejándole las dos invitaciones. El día de mañana tenemos una colaboración con Uruguay, un gran ponente en Pilates para aquellos que quieran estar interesados. Es en punto de las 7 de la noche, hora México, o en punto de las 10 de la noche, hora Uruguay. Ujú. Y el día jueves, con un servidor, pues vamos a tener la última clase de fisiología del ejercicio, enfocándonos a dos temas principales: flexibilidad metabólica y biogénesis mitocondrial. El viernes también tenemos una clase muy interesante de composición corporal y los sábados seguimos con nuestra parte del diplomado en ciencias del deporte y el domingo con nuestra certificación en entrenamiento en Tabata. Entonces, pues para que se sumen, ya sea de manera individual o en este caso, si gustan ser miembros de la International Federation of the Sport Nutrition, pues van a tener todos sus beneficios, ¿no? Se viene también la Semana Nacional Clínico Deportiva, la primera reunión, la quinta reunión del Día del Nutriólogo, la quinta reunión del instructor fitness, así que actualizaciones. De hecho, también ahí vamos a dejarles algunas dinámicas, algunas encuestas o que ustedes sugieran algunos temas que se quieran actualizar, pues para que también nos podamos hacer menciones, ¿ok? Bien, no sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda. Recuerda que pueden abrir el chat y escribirlo o pueden abrir su micro y preguntar sin ningún problema. Dudas, preguntas, comentarios. Todo bien, profe, muchas gracias, todo bien. Perfecto, Martín. No, pues gracias a ti por sumarte. Nos estaremos viendo en las próximas clases. Igual Lili, aquí en el chat. Gracias por sumarte, Lili. Y bueno, creo que en esta ocasión no hay preguntas, así que vamos a dar por terminada la clase. Ahí en el grupo les voy a decir la mecánica para su constancia. Si me pueden dejar ahí su nombre completo para que puedan recibir su constancia. Y ahorita terminando esta sesión, cargamos la grabación para que ustedes la puedan revisar otra vez si hay necesidad, la repetición. Ujú. Carolina, ¿no? Qué bueno, Karen, que todo muy bien. Gracias a ustedes por conectarse. Ahorita vamos a cargar la presentación en PowerPoint, la grabación para que la tengan. La mecánica de su constancia es que nos escriban su nombre, cómo quieren que sea emitida su constancia ahí en el grupo. Y nada, nos vemos el día de mañana a las 7 con la clase de Pilates y es teórica, y el día jueves con la última clase de fisiología del ejercicio, en este caso flexibilidad metabólica y biogénesis mitocondrial. Así que hasta luego y muchas gracias por sumarse.